mí esto es realmente una alegría estar compartiendo con ustedes los reflejos que recibimos en nuestro espejo para multiplicarlos hacia ustedes, para proyectarlos hacia ustedes. Estamos un poquito lejos de Uruguay, nos fuimos hasta Costa Rica, este país fabuloso que tanto hemos admirado, porque es uno de los primeros en eliminar el ejército. Es un país donde un presidente, un expresidente, recibe el honor máximo del Premio Nobel de la Paz. Entonces, siempre para nosotros Costa Rica fue un lugar donde mirarnos, donde espejarnos desde el Uruguay. Están abordando ahora el bicentenario, las próximas elecciones nacionales, la ruptura del bipartidismo. Entonces, yo he invitado al profesor Shidú Rojas Jiménez de Costa Rica, al cual le agradecemos muchísimo que esté con nosotros hoy, para analizar esta situación de Costa Rica, que seguramente tal vez podamos también verla reflejada en algunos de los otros países latinoamericanos, entre los cuales seguramente no estaremos lejos de estar también en el Uruguay. Bienvenido, Shidú. Un placer estar en tu programa y un placer saludar a todo el pueblo uruguayo, todo el pueblo oriental a través tuyo. Así que, bueno, el honor es mío y a la orden. Gracias. Decíamos que es un país, una nación con, podríamos decir, adelantos varios. No tiene dos cámaras, ¿verdad? El legislativo tiene una sola, Claro. unicameral, algo que muchas veces a mí me han preguntado como periodista y me parecería que sería una buena medida también para el Uruguay. Pero ustedes ya llegaron a eso, ustedes No llegaron creo. a no tener ejército, a ser premiados por su, digamos, esa fuerza como de estar programando y pregonando la paz en distintos países del continente. Entonces, dígame si esto no es como para tener orgullo de su país. Bueno, yo te diría que sin lugar a dudas, voy a decirlo así brutalmente, dos cosas, quisiera señalar dos extremos tal vez. A ver, hay cierto, y es mi obligación como un orgulloso ciudadano costarricense decirlo, pero hay cierto cliché a la hora de mirar desde América Latina a Costa Rica. Por supuesto que nos sentimos muy orgullosos, de nuestras conquistas sociales, del Estado Social de Derecho y de una democracia liberal, representativa, con techos, como con techo de clase, pero que ha cumplido un papel progresista en la modernidad política de Costa Rica y sin lugar a dudas de la abolición del ejército como institución permanente y además a ver, de nuestros logros históricos, de los cuales tal vez podamos hablar más adelante, pero también es una sociedad donde, y esto es un dato muy curioso, es país en América Latina, según diferentes mediciones, donde más ha crecido la desigualdad social en América Latina. Claro, crece porque alguna vez hubo cierta igualdad relativa, pero a partir de ese triste dato y del peligro del acecho de las reformas neoliberales, es que, bueno, estamos un poco convocados acá y ese es un poco, pues, mi mensaje, ¿verdad? Eso tiene una serie de implicaciones, más crisis de la pandemia, más elecciones nacionales el próximo año, en febrero. Entonces el desempleo no solamente es un tema para Latinoamérica, uno de los continentes más inequitativos del mundo, sino que también afecta directamente a Costa Rica. Por supuesto, ha crecido el desempleo, ha crecido la desigualdad y ha crecido la pobreza. Las mediciones de pobreza pueden ser truculentas.
en términos, digamos, de la objetividad o intersubjetividad de las ciencias sociales. Sin embargo, ya varios economistas locales han señalado algunas dudas. Aún así, la pobreza ha subido a un 23%, estuvo en 26% el año pasado incluso, y en octubre la medición a través de la encuesta de hogares, que tiene sus bemoles, la dio en 23%. Claro, hubo un relativo descenso de la pobreza, descenso, ¿verdad? De 3 puntos, pero es porque había subido exponencial, o sea, subió mucho antes. Estábamos en un 19, 18, 20% máximo de pobreza. Entonces, efectivamente, la pobreza ha subido un 23%, el desempleo igual, el subempleo también, y son cifras que además, bueno, Costa Rica es un país curioso porque geopolíticamente tiene dos mares, ¿verdad? Tiene el Océano Pacífico y tiene el Mar Caribe, y sin embargo el desarrollo está en el gran área metropolitana, adentro. Somos de cultura campesina y somos montañeses en el fondo. Te cuento esto porque las cifras de pobreza aumentan varios números afuera del área metropolitana y bueno, dentro del área metropolitana bajan un poquitito, ¿verdad? Porque hay más oportunidades. ¿Cuáles son o cuál es la principal exportación o materia prima o de qué vive? O sea, ¿qué riqueza tiene Costa Rica? Bueno, antes del TLC, y esto quiero que quede muy consignado, la mayoría de los empleos lo daba el mercado interno, los daba el mercado interno. Es decir, un TLC de Centroamericano, un tratado de libre comercio, sin Costa Rica no tenía sentido, no para nosotros que estábamos en la cuenca del Caribe por razones geopolíticas y podíamos exportar e importar a Estados Unidos, sino para Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, curiosamente, desde los gobiernos de derecha, de Honduras, Guatemala, El Salvador, hasta Ortega, en Nicaragua, estuvieron a favor del TLC. En Costa Rica hubo un referéndum muy cuestionado, ¿verdad? Fue nuestro primer referéndum porque nuestra democracia no tenía ese elemento participativo, que ahora sí tiene incluso formalmente. Y lo perdimos por muy poco, los que estábamos en contra del Tratado de Libre Comercio, pero lo perdimos y bueno, yo te diría que en este momento somos el exportador número 1 de piña en el mundo, cosa que no es poca para un país tan pequeño. Obviamente nos desarrollamos a través del café, luego el banano, en términos agroexportadores, pero atención con el mercado interno porque siempre ha sido importante, sobre todo porque la posibilidad de capas medias en Costa Rica genera consumo, entonces les sirve vendernos y a nosotros comprarles, ¿verdad? Y bueno, sí hay nuevos trabajos bien pagados en el sector agroexportador, pero ya no masivo, ¿verdad? Como es el caso de la piña, somos a la par de ser el país con más exportación de piña, más que grandes países como Filipinas, el sudeste asiático, etcétera. Somos un país muy pequeño, 50,000 kilómetros cuadrados. Somos además el que más importa tóxicos, agrotóxicos también, ¿verdad? Porque la piña necesita eso, es un monocultivo terrible y las consecuencias sociales, laborales, ambientales de la piña son terribles, ¿verdad? Entonces, bueno, una cosa por la otra. Y sí, lo que se hace es, por ejemplo, industrias más pequeñas de fruta congelada, de postres, etcétera. Eso agrega, introduce un valor agregado que no lo tuvimos durante un tiempo durante el café, durante la gran exportación del café. Pero, bueno, Costa Rica es más que un país de vocación agrícola. Cuando yo estudié en la universidad era sector primario y cuando salí de la universidad, o por lo menos durante el posgrado, ya habíamos pasado al sector servicios, ¿verdad? O sea, en 10, 15 años había cambiado la configuración de la economía política costarricense, ¿verdad? ¿En Como toda 5 América Latina. millones de habitantes aproximadamente? 5,5 millones, sí, de 2 habitantes. millones y medio, no es poco. Sí, sí. Claro, 50,000 kilómetros cuadrados, más el mar que crece en el Pacífico a través de la isla del Coco, una islita que queda. Y bueno, esa es parte de toda la historia de Costa Rica, su posición geopolítica entre Nicaragua, Panamá, que antes era la Gran Colombia,
y bueno, es evidente la posición geopolítica y geoestratégica que tiene, no solo en términos de comercio, sino en términos militares. Por eso un poco la decisión de abolir al ejército como institución permanente, porque bueno, por lo menos en Centroamérica, salvo después de la independencia, que fueron escaramuzas breves, y salvo la gran derrota a los filibusteros en 1856-57, que es la primera derrota táctica importante del expansionismo norteamericano, pues ya habían arrasado con la mitad de México, ¿verdad? Desde Texas hasta California, primero en el 36 y luego en el 45, 1845. En 1856-57, Costa Rica, no solo en el norte, en su norte, recién incorporado a Guanacaste, sino en el sur de Nicaragua, en Rivas, etcétera, derrota Granada, derrota a la invasión filibustera. Y bueno, eso es parte de la lógica de los ejércitos. Salvo esa gran derrota a la expansión norteamericana, con todo respeto, los ejércitos centroamericanos nunca han ganado una sola guerra que no sea contra su propio pueblo, ¿verdad? O sea, no han tenido ninguna otra utilidad más que, ¿verdad? Ganarle o derrotar a su propio pueblo, que es el que les paga, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo menos para efectos centroamericanos es así. Yo sé que un Estado moderno, grande, necesita un ejército nacional, porque si no, Estados Unidos podría abrogarse el derecho a defenderte, ¿verdad? Y eso es también muy peligroso. Así que hay que tener cuidado con esos detalles, pero que no son tan detalles geopolíticos, ¿verdad? Cada país sabrá qué hacer, pero sí, personalmente creo que por lo menos para efectos centroamericanos, ¿verdad? Tal vez el Ejército Popular Sandinista tuvo un origen diferente, ¿verdad? En sus inicios, que venía de la sierra, venía de la montaña. Y no dudo que haya oficiales y militares patrióticos en América Central, pero la gran mayoría están ligados a la vieja oligarquía que fue agroexportadora y luego, pues finalmente es un bloque oligárquico financiero agroexportador y que están en Costa Rica también. Sí, A ver si puedo hacer un repaso. 1856, la invasión norteamericana, sí, sí. que ustedes le llaman a los filibusteros. Sí, claro. Perdón, hago un paréntesis. El término filibustero viene de freebusters. Es un término que hemos introyectado los costarricenses para no hablar de invasión norteamericana, Ajá. precisamente. Esa es la historia. Es decir, ningún país manda una tropa élite en 1856-57, la permite, la fomenta, ¿verdad? Sin permiso del presidente Pierce y Buchanan, que eran los presidentes sureños, esclavistas. Veamos la fecha, 1856-57, antes de 1861, donde Lincoln es presidente. Es decir, todos los presidentes de esa década eran esclavistas, expansionistas, ¿verdad? Blancos supremacistas, etcétera, ¿verdad? Un poco para hacer la aclaratoria. Entonces, Claro. por supuesto, tenían muchos mercenarios, etcétera. ¿Y por qué no mandar al ejército regular? Porque Inglaterra acaba de firmar ¿verdad? Una especie de tratado geopolítico con Estados Unidos diciendo, bueno, ni ustedes hacen más colonias, acordémonos que Inglaterra controlaba Belice en la costa de Guatemala y en la costa de Nicaragua, Mosquitia era también colonia británica con cierta autonomía de los zambos o negros libertos que valientemente habían conquistado su libertad durante la colonia de los españoles y se habían asociado con los piratas ingleses y les iba muy bien, ¿verdad? Entonces, tanto hasta la fecha, la Mosquitia tiene su particularidad en Nicaragua. Panamá no existía, era parte de la Gran Colombia, ¿verdad? No me van a creer esto, pero esto es un detalle geopolítico muy importante. Como ustedes saben, Estados Unidos está en desarrollo, se coloniza de este a oeste y sin embargo en el trayecto tienen que enfrentar cuatreros, mormones que se disfrazan de payú y hacen grandes masacres, indígenas que defienden sus tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Era mucho más, ¿verdad? Mucho más seguro tomar un barco desde el este de Estados Unidos, desembocar en Bluefields, ¿verdad? Propiedad inglesa, y de ahí, desde San Juan,
desde ese puerto, tomar un vapor como los de Mark Twain, cruzar hasta el lago de Nicaragua a través del río San Juan y del lago de Nicaragua salir al Pacífico por un camino de mulas, ¿verdad? Entonces, esa ruta se llama la vía del tránsito y estaba bajo control de el millonario del mundo de la época, el millonario occidental del mundo de la época, que era Cornelius Vanderbilt. Entonces, no era poca cosa lo que se estaba jugando estratégicamente. Vanderbilt era del norte de Estados Unidos y representaba todo ese capital financiero. De hecho, el Partido Republicano original, no el de ahora, con el que gana Lincoln, es la alianza entre ese sector financiero, ¿verdad? Y el Partido Whig, que era como progresista, liberal progresista, de Lincoln original, que nunca ganó nada solo. Y esa tensión entre ese sector de Vanderbilt y Walker, que representa, que no es ningún aventurero, es en primer lugar doctor en medicina, doctor en teología y abogado también, ¿verdad? Él es de Tennessee y hace su carrera profesional como demagogo y político en New Orleans, en Luisiana, que ya había sido incorporado a Estados Unidos, obviamente, desde antes que México. Y bueno, el resultado de esa tensión nosotros la sabemos explotar ¿verdad? Con una diplomacia costarricense importante en Washington. Entonces, oficialmente Estados Unidos no interviene, pero saluda, ¿verdad? La avanzada de estos aventureros, los apoya a todo nivel, ¿verdad? Y sin embargo, Walker le quita la concesión a Vanderbilt, ¿verdad? Y eso es aprovechado por Costa Rica. Entonces, lejos de ser una lucha heroica con machetes, etcétera, que también la hubo, cargas a machete, nosotros logramos introducir la bala Minier, ¿verdad? Que es una bala que en vez de ser una bolita, tiene una, en realidad era como una especie de un par de disparos y una carga de bayoneta. Pero, bueno, el resultado fue que William Walker fue derrotado militarmente. Sin embargo, como buen doctor en medicina, contaminó los pozos del sur de Nicaragua con cadáveres infectados por la peste. Y el resultado fue que hubo, por lo menos para Costa Rica, alrededor de 10,000 muertes, ¿verdad? Malas de Nicaragua, pero las de Costa Rica fueron 10,000 muertes. Otra pandemia, ¿no? Otra especie de pandemia. Claro, claro, esa es nuestra primera pandemia, claro, claro. O sea que contaminaron los pozos de agua. Claro, claro, y 10,000 muertos de una población de 100,000 muertos, ¿verdad? ¿10,000 a 100,000? Sí, claro, 10,000 personas murieron de 100,000, o sea, estamos hablando del 10%, claro, estamos hablando de, entonces, bueno, evidentemente. ¿Cómo se llega de toda esa historia al bipartidismo? ¿Y quiénes lo constituyen? Claro, claro, bueno, hay mucha tela que cortar. El presidente, el héroe de 1856-57, que es Juan Rafael Mora, es derrocado y fusilado por la oligarquía, en este caso por Montealegre, por su propio suegro, Aguilar, etcétera, ¿verdad? Claro, no es que Juan Rafael Mora Porras fuese un proletariado que ni siquiera existía, pero fue derrocado por una facción de la oligarquía, bueno, esa facción de la oligarquía a su vez es derrocada en 1870-71 por la Revolución Liberal, muchos de los cuales habían sido oficiales intermedios de Juan Rafael Mora, con apoyo obviamente de la masonería local, que es introducida por el capellán, el sacerdote católico en jefe de Juan Rafael Mora. La masonería fue, ¿cómo? Introducida por un sacerdote. No puedo creer, no sabía eso. No, no solo en Costa Rica, sino antes hubo masonería, pero no era regular, sino la masonería regular, o sea, reconocida por otras potencias masónicas, como Estados Unidos, como Inglaterra, como la Gran Logia de Inglaterra, como el Gran Oriente de Francia en ese momento, luego Gran Logia de Francia, etcétera. Y fue iniciada por el sacerdote católico Francisco Calvo, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que la introdujo en toda Centroamérica. El Consejo Supremo Grado 33, ¿verdad? Regular del rito escocés antiguo y aceptado, fue fundado por él el 9 de enero de 1871 y la primera logia regular en 1865. Se había iniciado en Perú, en el Callao,
huyendo, ¿verdad? Huyendo, obviamente, de la persecución contra los moristas, contra la gente de Juan Rafael Mora. Y bueno, se introdujo la masonería en todos, regular en todo Centroamérica a través de ese sacerdote, Francisco Calvo. Lo curioso es que desde esa época el liberalismo se dice de muchas formas, porque Francisco Calvo, un tipo fuera de serie, ¿verdad? Que peleó tanto en 1856-57 como en otras justas. Era sobrino de Florencio del Castillo, secretario de las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Otro sacerdote, hijo de otro sacerdote, hijo de Petronila Castillo. Lo crió un sacerdote que se llamaba Carmen Calvo, de ahí el apellido, todos de Cartago, que era la antigua capital, hace muchos siglos de San José, y de familias muy tradicionales y tal. Y bueno, el tema fue que terminó separándose de los liberales y terminó separándose del Partido Liberal Progresista, ojo el nombre, y estamos hablando de finales del siglo XIX, y fundó el Partido Demócrata Independiente, y ese pequeño partido, con otro hermano masón, Félix Arcadio Montero, fue la génesis de los primeros gremios de artesanos, de obreros, etcétera. Así que fue muy interesante el aporte. No solo eso, Monseñor Til, que era la contraparte de la jerarquía católica, ¿verdad? Esto cuesta demostrarlo, pero para efectos de la historia de la Gran Logia de Costa Rica y de la masonería oficial, regular costarricense, también fue iniciado en la masonería. Estamos hablando de un monseñor, ¿verdad? Un arzobispo Til, de origen alemán, fantástico, un tipo muy progresista para su época. Hemos tenido suerte con eso en otras épocas. Y bueno, finalmente, pese a las diferencias con los liberales, se produjo pues ese diálogo. Francisco Calvo murió en la pobreza, murió ignorado por las élites, tanto liberales como por la jerarquía católica, que lo acusaba con toda razón de ser masón, etcétera, y no tuvo ni siquiera dinero para su tumba. El recibo de la tumba, recién descubierto, dice, lo firma Monseñor Til, su, comillas, enemigo, ¿verdad? Entonces, esa historia es interesante, pero bueno, volvemos hacia el siglo XX, hacia la República Liberal, con voto censitario, etcétera. Siempre fue un país unitario, no fue un país federal, Costa Rica, pese a que había muchos regionalismos entre Cartago, Heredia, Alajuela y San José, ¿verdad? Que eran todas en el Valle Central. Y cierta marginalidad de Limón, Punta Arenas y Guanacaste desde el Valle Centralismo, ¿verdad? Pese a que todas las riquezas llegan desde los puertos. Pero desde ese entonces, construyendo con idas y venidas, contradicciones, como el resto de los países latinoamericanos en su historia, construyendo la república. Claro, claro. Pero vos me preguntaste por ese bipartidismo, y bueno, y el Sí, tema claro, es, quiero saber claro, cómo se llega al bipartidismo y qué pasa hoy con el bipartidismo que, bueno, que se dinamita, dinamita de alguna forma. voy a Y decirlo así, en realidad el bipartidismo se dinamitó, o lo dinamitamos, por dicha, hace su buen rato, ¿verdad? A ver, lo que pasa es lo siguiente. En 1943 hay una alianza entre el gobierno de turno de Calderón Guardia, el Partido Comunista, liderado por Manuel Mora, otra vez sus apellidos, Mora Valverde, y el monseñor de su época, que era un tipo de avanzado, un tipo Sanabria, que decía que votar por el Partido Comunista, que se cambió de nombre a Partido Vanguardia Popular, siendo un partido comunista igual, que no era pecado que un católico votara por el Partido Comunista en 1943. Eso, antes de la teología de la liberación, ¿verdad? La Iglesia Popular, lo que usted quiera, o sea, en realidad eso yo no tiene antecedentes, más con un papa que con el Concordato de Letrán quedaba en manos, Pío XII, quedaba y 11 antes,
quedaban en manos de Mussolini, ¿verdad? Y él decía que era incompatible ser fascista y católico, y que además no era pecado votar por el Partido Comunista. Entonces, en el desfile del Código de Trabajo de las Garantías Sociales de 1943, que son pioneras en América Latina, bueno, está el secretario de Trabajo, que es comunista, pero el Partido Comunista, ¿verdad? No socialista, no, el ¿En Partido Comunista. 1943? Sí, claro, está el presidente y está Monseñor Sanabria, católico, ¿verdad? El Monseñor, ¿verdad? A la par, y van en el mismo jeep marchando en 1943. Eso es fantástico. Eso, por supuesto, se acabó la Segunda Guerra Mundial y se acabó la alianza contra antifascistas, etcétera, porque obviamente aquí hubo fascistas, nacionalistas, filofascistas, ¿verdad? También, claro, gobiernos muy conservadores y nacionalistas de derecha, como el de Cortés, el de Don León Cortés, que todavía tiene estatuas, polémicas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, está ya la guerra civil por un tema de la limpieza en las elecciones, ¿verdad? Y bueno, los comicios no eran, esa imagen de la democracia electoral, por ahí don Oscar Arias inventó la celebración de 100 años de democracia desde 1889 cuando derrocaron a los liberales progresistas. No, no, no. En realidad el voto era público, estaba el gamonal a la par, solo algunas personas podían votar, era un voto colegiado, como todavía pasa en Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos hay un sistema federal y había ciertas distancias antes. Costa Rica era para presionar a los pobres a que votaran por determinado. Además, solo varones, etcétera, con elementos racistas o racializados también, contra los indígenas, contra los descendientes afrocaribeños que habían migrado para la construcción de los trenes a finales del siglo XIX, estaban confinados en la costa del Caribe, en Limón, que es una provincia todavía de gran ascendencia afrocaribeña y afrodescendiente, ¿verdad? Pues ya completamente más integrada, pero todavía con elementos de marginalidad económica terrible, ¿verdad? Lo mismo con las poblaciones indígenas que fueron marginadas. Til fue un gran defensor de los Watusos en el norte de Costa Rica, antes de Nicaragua, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, con todos esos problemas de clase, porque la democracia liberal no cancela la lucha de clases ni la desigualdad automáticamente, pues Costa Rica avanzó hacia el 43, en el 48 hubo una terrible, breve, pero terrible guerra civil, con abusos de ambas partes, y abusos del gobierno y abusos de la oposición armada, que lideraba don José Figueres Ferrer, y por otro sector, pues los cortesistas, ya Cortés había muerto, y los julatistas, un presidente cuyo resultado fue ignorado, un candidato cuyos resultados fueron ignorados supuestamente, etcétera. En fin, sin embargo, en 1948, en plena guerra, los comunistas se vieron obligados a estar en un bando, ¿verdad? En el bando del gobierno, del Calderón Guardia, y del otro lado estaban los socialdemócratas, ¿verdad? Unidos con nacionalistas de derecha, etcétera, y lo que hicieron fue dialogar entre ellos. Otra vez, eso es muy importante y es poco estudiado, menos incluso que lo de 1943, es el Pacto de Chomogo, donde Figueres Ferrer, Manuel Mora Valverde otra vez, con dudas de su comité central incluso, pero bueno, él presencialmente estaba. A mí no me gusta narrar la historia a través de personajes, pero realmente yo no sé qué hubiese pasado sin esos personajes tan particulares de la historia costarricense. Y bueno, otro cura, en este caso, porque Monseñor Sanabria a todas luces apoyaba a Manuel Mora, Benjamín Núñez, bastante progresista, socialdemócrata, intercede y dialogan en lo que se llama el Pacto de Chomogo. No todo se cumplió, se ilegalizó el Partido Comunista durante décadas, hubo persecución y abusos, el crimen del Codo del Diablo, donde se fusilaron a 5 dirigentes comunistas, etcétera. Sin embargo, Figueres salva responsabilidad durante los 2 años de junta de gobierno que reconstruyó el país, porque él no tenía el control militar
de Costa Rica era muy sencillo. Estábamos entre Somoza, ¿verdad?, en el norte de Nicaragua, y ya Panamá independiente y ocupado prácticamente por Estados Unidos, y las tropas del Canal de Panamá. Era 1948. O sea, Somoza, Nicaragua, Claro. el canal de Panamá en vías de construcción, o por lo menos bajo la No, égida. ya estaba desarrolladísimo. El Canal de Estaba Panamá era un desarrolladísimo. objetivo militar a proteger desde la Segunda Guerra Mundial, porque habían submarinos nazis. Ya estaba funcionando hace tiempo. Claro, en esta zona, claro, desde 1903. Fue una proeza, ¿verdad?, ingenieril, independientemente del costo ecológico. Pero no, tenía muchas décadas ya de funcionar el Canal de Panamá, y Panamá era muy cosmopolita, a diferencia de Costa Rica en ese momento, y posiblemente todavía. A partir de la Segunda Guerra Mundial hubo submarinos nazis que atacaron todo el Caribe, ¿verdad? Incluso en Limón, en Costa Rica, hundieron un barco pesquero, porque era una zona de mucho mercado estratégica, ¿verdad? A ver, no es el Mediterráneo para Europa, pero es nuestro Mediterráneo, por decirlo de alguna forma. Entonces era el Mare Nostrum norteamericano, y esa concepción fue, pues, muy peligrosa geopolítica y geoestratégicamente para la soberanía de nuestros países. Eso explica mucho, ¿verdad? Agrego, entonces, en 1948, que es esta guerra civil, ya acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, y la alianza entre la Unión Soviética y el Estados Unidos de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, bueno, se termina. Truman es el que termina el mandato, porque Franklin Delano Roosevelt muere en su tercer mandato, y ¿verdad?, estalla la Guerra Fría. Eso es todo. La USS cambia a la CIA, ¿verdad? Y vienen el golpe de Estado en Guatemala contra Jacobo Arbenz, vienen una serie de actividades, y por supuesto nosotros la comenzamos en 1948 con el derrocamiento de ese bloque de la Victoria Popular, creo que se llamaba Bloque de la Victoria, que era la alianza entre el Partido Comunista, los calderonistas, que, bueno, Calderón se decía social cristiano, había estudiado en Bélgica, ¿verdad? En realidad era más liberal, en mi opinión, social cristiano, y con el apoyo y la bendición de la jerarquía católica, que era Monseñor Sanabria. Del otro lado, habían nacionalistas de derecha, algunos filofascistas, como, más por ignorancia tal vez, como cortesistas y latistas, y estaba un pequeño grupo socialdemócrata, el Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales. Y bueno, esos dos grupos se confrontaron militarmente, en 1948, lograron dialogar, y lo que Manuel Mora pidió fue que bueno, ya habían ganado ellos, ¿verdad? Movimiento que derrocó a Calderón Guardia, por lo tanto derrocaba la constitucionalidad y derrocaba a las garantías sociales. Y entonces Manuel Mora pidió negociar las garantías sociales, que no quitaran las garantías sociales, y la respuesta curiosa de José Figueres Ferrer fue: no solo las vamos a dejar, sino que las vamos a profundizar. Entonces, esto es lo más interesante, Raquel, tal vez, tanto como en 1943 como en 1948, la Constitución de 1949 en los 2 primeros años puso un 10% de impuesto al capital financiero. ¿Qué pasaría si un país hace eso? Pero esa fue la contrarrevolución. Eso es lo más curioso, ¿verdad? Hoy se intenta a las multinacionales. Por supuesto, pero imagínate en 1948. Pero no solo eso, estatizó la banca. O sea, Costa Rica tuvo banca estatal hasta 1994. No habían bancos privados. De Cuba y Costa Rica, en América Latina. ¿De dónde más existía eso? Sin ejército, con banca estatal. ¿Qué más? Sí. El mismo que acaba de dar un golpe de Estado, ¿verdad? Una revolución, una guerra civil, como queramos llamarlo, porque hasta eso es polémico. Sí. ¿Verdad? Who is who. Hasta él, que derroca un gobierno, abole el ejército. Él es el que abole el ejército en 1949. Claro, en 1950 trataron de derrocarlo la derecha que estaba asociada a él, pero en el Cardenazo, pero logró sostener la situación, y así gobernó Liberación Nacional, que era el partido hegemónico
Somoza intentó invadir Costa Rica en 1955, etc. Lo más curioso, el gobierno de Calderón Guardia salvó a los comunistas que se exilan en México, en Venezuela, donde pudieran, ¿verdad? Hubo una gran persecución injusta contra el Partido Comunista, contra Vanguardia Popular se llamaba en ese momento, ¿verdad? En fin, el gobierno derrocado se exila con Somoza. Entonces, bueno, eso deja mucho que decir y desde ahí intentan invadir Costa Rica, pero no lo logran. Y bueno, así se desarrolla el Estado Social de Derecho. Con esos pactos, lo que pasa es que la guerra civil dejó huellas terribles y de ahí pasó a haber un Partido de Liberación Nacional que tenía un centro, una izquierda, sin lugar a dudas, José Figueres Ferrer, una izquierda democrática o socialdemocrática, el mismo Duer también, presidente ya fallecido, ¿verdad? Un centro y una derecha. Es como el proceso que se está dando en muchos países de Latinoamérica hoy también, en donde se nuclean por temas electorales distintos sectores políticos. Siempre existió eso y creo que tal vez la izquierda no fue tan hábil y tal vez no le interesaba, a ver, ¿qué capacidad, si Chile no se sostuvo en 1973, qué capacidad de un gobierno de izquierda que dijera que era de izquierda habría tenido Costa Rica para sostener, ¿verdad? Con Somoza a la par y con el canal de Panamá. Que se fracturó. Claro, era muy difícil. Así que lo que hizo el margen de maniobra de Figueres en términos de la economía política era bastante, ¿verdad? Entonces, ese proyecto creó un Estado social, ¿verdad? De derecho, bastante desarrollado, con banca estatal, etcétera. Pero a partir de los 90s, se nuclea una oposición en la Unidad Social Cristiana y otra en Liberación Nacional, y hacen un pacto neoliberal, me suena colorados y blancos, eso, donde no sabría quién es quién, ¿verdad? Si fuera la Argentina, ¿qué sería? Esa pregunta es peor, porque yo he tenido pleitos con queridos profesores argentinos, porque me dicen, mira, es que Calderón Guardia era el peronismo, porque no, el peronismo era Figueres. Entonces, o sea, habían sesgos pero más civilistas. Calderón Guardia era doctor de Antes en la Argentina estaba todo dentro casi todo dentro del partido, claro, del peronismo. Claro, pero hoy bien ya... por los argentinos, bien por los argentinos. Claro, no, eso es una gran lección que yo aprendí de profesores argentinos. Ya, por supuesto, el que no está en el peronismo no gana nada. En Uruguay sí hay una izquierda independiente, en Chile la hubo, etcétera. En Argentina no. O sea, sí la hubo heroica, pero es decir, y además con un agravante, se mataban entre ellos, ¿verdad? Con todo cariño y respeto, ¿verdad? Entre la AAA y los montoneros, pero Tremendo. Bueno, claro, Tremendas consecuencias claro, ese es un poco, morales. Raquel, claro, ese es un poco, Raquel, la historia resumida, y llegamos así, te concluyo con esto, de Costa Rica, llegamos así hasta que creamos un partido de centro izquierda, no propiamente izquierda, el de izquierda se llama Frente Amplio, no es un frente y no es tan amplio, y bueno, ese partido fue el Partido de Acción Ciudadana, que agarró a lo mejor de ese reformismo anticomunista, le dicen así, con todo el veneno acaso, reformismo anticomunista, sacó los mejores cuadros de Liberación y de la Unidad y gente nueva, y trató y ganó una elección, ¿verdad? Volvió a ganar y el desastre fue comparado al de la Rúa. ¿También se escapó en un helicóptero? No, porque es gente proba, no se trata ¿verdad? De malos manejos ni nada, es de incapacidad de gestionar la economía política. De gestionar. Sí, y entonces se va corrompiendo, por decir así, ese Estado social de derecho que costó tanto tiempo construir,
y nos encontramos en el 2021, en donde para el 2022 ustedes tienen el 6 de febrero las próximas elecciones presidenciales, y hay nada más ni nada menos que, hasta donde yo leí, 27 candidatos a Hasta donde presidente. sabemos. Lo que, habla, que hay un lo que 28 habla por de ahí. la disgregación, de la falta de convocatoria de los políticos y de los distintos sectores, porque no está nucleada la sociedad, ¿no? Sí, sí, le ganamos a Perú. Y proporcionalmente con la población por goleada. Sí, no, un desastre absoluto, ¿verdad? Pero agrego lo siguiente. El primer gobierno del PAC fue cuestionable en algunos temas. El segundo gobierno, que es mucho más, y eso crea un malestar social que lo canaliza, y yo creo que aquí el objeto de estudio es el sujeto, así que voy a hablar con toda libertad, si me lo permitís, es mi percepción personal, que es gravísimo, ¿verdad? Porque ese malestar, justo ese malestar social, lo canaliza la extrema derecha populista y fundamentalista. Hace 4 años, casi, en la elección pasada, donde ganó por segunda vez el PAC le ganó a un pastor fundamentalista, a un pastor tipo versión Bolsonaro light a lo costarricense, ¿verdad? No es un militar. Repito, Bolsonaro en Costa Rica estaría detenido y preso por crímenes, creo yo, de lesa humanidad, como debería ser, pero no es el pastor que gobierna tampoco en Guatemala, o esa especie de tiranía de Jo, ¿verdad? Asociada con su hermano preso por narcotráfico en Estados Unidos y procesado, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, representan a una extrema derecha fundamentalista, neoconservadora en valores culturales y mucho más neoliberal todavía. Entonces, bueno, eso explica el crecimiento también de la desigualdad social en Costa Rica durante los últimos 20, 30 años más, tal vez. A ver, después de Rodrigo Carazo. Pero entonces, para entender, esos 27 candidatos hasta ahora, representa, o sea, ¿hay 27 diferentes partidos políticos a los cuales cada candidato representa? No, es peor, hay 34 partidos políticos oficialmente inscritos, de los cuales 27 decidieron presentar un candidato. Así de grave la situación. Es muy posible que muchos sean financiados por sectores, por otros sectores empresariales o políticos, para confundir o enredar un poco la situación. Esa es la impresión muy personal, repito, que tengo, no tendría cómo demostrarlo, pero repito, aquí el sujeto y el objeto coincidimos. Y por lo tanto, es un poco dudosa la bonomía de un proyecto que presenta 27 candidatos. Lo que es una gran anomia política, un gran desencanto político con el modelo neoliberal que presenta exclusión, y que con la pandemia sin duda alguna se agudizó. Claro. Entonces, el Estado Social de Derecho todavía nos salva con la Caja del Seguro Social, fundada en 1943 por Manuel Mora, con el aval de Monseñor Sanabria y firmada por Calderón Guardia. Se profundiza, digamos, la salvaguarda con el Ministerio de Salud, desarrollado por la Segunda República, así se llama, la Segunda República, después de 1949, después de la Guerra del 48, con José Figueres Ferrer Padre, etcétera. Pero bueno, el tema es que no podemos seguir viviendo esos réditos, ¿verdad? Nos salvamos de la pandemia relativamente, pero ¿verdad? Hay una serie de situaciones desde la geopolítica, de nuestra posición en la geopolítica internacional, cercana, con todo respeto, muy servil al Grupo de Lima, que no cuestiona al señor secretario general de la OEA, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Hay una especie de alineamiento con la política exterior, incluso hasta de Trump, ¿verdad?
y eso fue pues muy mal visto por las capas medias educadas y progresistas que solían votar por este partido. En todo caso, lo que se marca profundamente es el desencanto de la población y Claro, no claro, sé. cualquier cosa puede pasar. Sí, Sí, entonces se puede prever, claro, golpes de Estado ahí no se prevén porque no hay ejército, no. pero gobiernos más de derecha. Pero por supuesto que sí. Claro, repito, hace 4 años nos salvamos de que un pastor protestante fundamentalista, ¿verdad? No es cualquier protestante, es un fundamentalista, ¿verdad? Neopentecostal, que hace exorcismos, o sea, una cosa, pero, ¿verdad? Vergonzosa, con todo respeto, lo digo como ciudadano costarricense, no como analista. La iglesia pentecostal está funcionando a pleno en muchas Pues, sociedades latinoamericanas, por eso no hablar es de casualidad. Latinoamérica. Sí, eso no es casualidad. Ante, a ver, el abandono de los partidos progresistas y de los partidos de izquierda, que deberíamos haber acompañado a la marginalidad, a la pobreza en nuestras costas, en nuestras comunidades urbanas también más marginales, etcétera, aparece la iglesia fundamentalista y hace el trabajo que la izquierda tal vez no ha hecho y no ha sabido hacer. Esa es la triste verdad. Entonces, Es una bueno, lección para todos. por supuesto, por supuesto. Hemos hablado largo y tendido, o sea, agradezco Sí. muchísimo, Shidu. Es el primer encuentro, pero seguramente vendrán otros. Claro que sí. Yo solo quisiera decirles que, bueno, en nuestro bicentenario yo quisiera tener un mensaje más positivo, pero sabremos encontrar alianzas nuevas para derrotar a la extrema derecha neoliberal y fundamentalista religiosa. Y bueno, en eso estamos. Así que un saludo al pueblo de Artigas, ¿verdad? Al pueblo de Sendic, al pueblo de Mújica y a todos los uruguayos de cualquier distinción política. Para mí es un placer y con mucho cariño pues conectarme con el programa y con todo el pueblo uruguayo. Muchas gracias, cariño para todos ustedes, los costarricenses, Igualmente. y para ti en especial. Que pases muy bien. Gracias, gracias.